quiero parar el video para las personas que nos ven por internet. Nosotros tenemos unas cámaras no profesionales y yo lamento muchísimo porque mi tono de voz es alto, muy alto. Trato de bajarlo un poco, pero cuando el espíritu viene yo no controlo. Entonces les pido el favor que tengan allá su control y le bajen volumen a su computador. Les agradezco, lamento muchísimo, me disculpo, pero es obra del Señor. Yo tengo esta voz y a veces ya me voy, me pierdo que no lo controlo. Así que discúlpenme, les pido disculpas. Muchos días no saludo a la gente que nos ve por internet y me han reclamado. De Argentina hubo reclamo, de España hubo reclamo y de Italia. Así que les saludo. Dios les bendiga, que el Señor continúe usando este ministerio para bendecirles a ustedes. De Italia me mandaron un mensaje que han aprendido mucho, que han aprendido cosas que no entendían. Gracias al Señor, gracias al Espíritu Santo. De eso se trata, para eso el Señor nos levanta, para que el Señor, el Espíritu Santo enseñe. Amén. Amén. Porque no soy yo ni es mi conocimiento, es el Espíritu del Señor obrando en mí. Amén. 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 Libro segundo de los Reyes, capítulo 2, y leeremos del 1 al 15. No olviden que yo leo la Nueva Versión Internacional. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elías, por su parte, volvió a decirle: quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más Elías le dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió. Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia. Frente a ellos, Elías tomó su manto y enrollándolo, golpeó el agua. Elías enrolló su manto, así lo enrolló, así, y golpeó el agua. Amén. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu, por partida doble. En su versión dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Léalo duro. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Léalo fuerte. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén.
respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías. Pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías. ¡Aleluya! Amén. Y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Amén. El Señor últimamente me ha dado unas enseñanzas sobre unción. Es producto de mi oración sobre este ministerio. ¿Ustedes me habían oído hablar de unción y de unción y de unción? No. Hasta que el Espíritu del Señor puso en mí el sentir como el hacer de hablar de unción. ¿Por qué? Porque necesitamos ser ungidos. Amén. Necesitamos ser ungidos. Amén. Necesitamos ser ungidos. Amén. Nosotros necesitamos unción para la guerra. Amén. Nosotros necesitamos ser ungidos guerreros. Amén. Necesitamos unción para conquistar. Nosotros necesitamos la unción para avanzar en nuestra vida cristiana. Amén. Nosotros necesitamos unción para continuar. Amén. 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 Vaya a Segunda de Reyes, de nuevo. Capítulo 3. Es de esto. Eliseo murió y fue sepultado. Cada año, bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a su muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Amén. Amén. Unción. Permítame la silla. Unción. La unción es representada por aceite. Normalmente. Unción quiere decir eso. Frotar con aceite. Esto. Yo estoy ungiendo. Porque unción es frotar con aceite. Ungir es frotar. Así, yo ungí. Imán. Ungido quiere decir apartado. Cuando el Señor a usted le unge, le aparta. En el momento en que el Señor lo unge a uno queda apartado. Y espero que este día el Señor nos unja a todos. Amén. Y unja a todo el que desea unción hasta los huesos. Amén. Amén. Los guerreros, a mí me gustó muchísimo. Las espadas, el viernes, lástima de no haber dejado aquí una. No se me ocurrió. Y la pechera, el escudo, que ya, el escudo no se pone aquí. El escudo se lleva aquí. Un guerrero llevaba el escudo, eso no es un escudo. Por eso no dije que era un escudo, porque eso no es un escudo.
El guerrero llevaba su escudo aquí y su espada aquí. ¿Dónde lleva el guerrero el escudo? En la izquierda. Y en la derecha lleva su espada. Eran sus armas. Me gustó muchísimo. El rey Saúl, cuando dijo, me gusta el español del rey Saúl. Bien, soldado, esa es su mejor arma. Sí, la alabanza es un arma. Por eso es que el Señor unge salmistas para la alabanza. Por eso hay alabanzas que no es que nos tocan el corazón como la música del mundo. No, es que para que esa alabanza ministre, es ungida. Entonces el Señor unge para que el salmista dé una canción ungida. ¿Por qué? Porque la alabanza es un arma de guerra. Es nuestra mejor arma, dijo el rey Saúl el viernes aquí. Los guerreros ungían sus escudos para la batalla. Tomaban su escudo y le ponían aceite. Los ungían. Cuando se defendían y el tipo de orden venía, se resbalaba. Sí, con el aceite resbalaba lo que les mandaran. Llevaban aceitados, ungidos, sus escudos. Los sacerdotes eran ungidos. Los profetas eran ungidos. Lean la Biblia. Los reyes eran ungidos. Hace 8 días lo prediqué. Cómo el Señor le dio orden al profeta para ir a ungir. Y lo unge porque si la espada de ese no mata a ese, entonces la espada de únjalos. Cuando alguien era ungido, era apartado para Dios. Y era apartado por Dios. Cuando el Señor daba una orden, ve y unge. Cuando el Señor le dijo al profeta, ve a la casa de Isaí y unge a uno de sus hijos como rey de Israel, el Señor ya había apartado a David. Lo había apartado. El profeta no sabía porque incluso llegó y el Espíritu Santo le tuvo que decir, no. Él apenas llegó y dijo, ¡ay! Iba a ponerle el aceite a uno y el Señor le dijo, no, pare, no, ese no es. No te sigas por lo que tú ves, no es por tu parecer. No es lo que tú veas, es lo que el Señor ve. Amén. Y hay mucha gente que ha sido apartada por Dios y el Señor decide un día ungirle. Y esa unción tiene un sello divino. Cuando el Señor mandaba que ungieran a alguien, era, vaya, póngamele este sello divino. ¿Estamos hasta ahí claros? Y todos sabían y conocían lo que era eso. Hay una historia en la Biblia. Dice que un día estaban reunidos los príncipes, o sea, hermanos príncipes, los hijos de un rey. Y llegando el profeta, tomó aceite, lo frotó sobre uno de ellos llamado Jehú, soltó una palabra profética y salió corriendo. Sí, los profetas, imagínense, los profetas de la época. Yo creo que la gente los miraba, uy, allá va el loquito. Sí, algunos se burlaban. Eliseo, cuando era viejo, ya. Unos jóvenes salieron a burlarse de él. Viejo calvo, le gritaron. Y Eliseo se volteó. Y los maldijo. Y cayeron muertos 42. La gente juega con los profetas. Hay que tener cuidado. Porque cuando el Señor unge, aparta. Esa persona es ungida, es apartada por Dios. Tiene un sello divino. Y así como en la Biblia dice que todos sabían, todos conocían. Estos jóvenes estaban reunidos. Y cuando se fue el profeta corriendo, cuando regresó Jehú, acabó con el opresor de una nación. El opresor eran los madianitas. Y él solito acabó con ese opresor.
Quizá el opresor esté sobre su familia. Quizá el opresor esté sobre su casa. Quizá el opresor esté sobre sus finanzas. Quizá el opresor esté sobre usted. Quizá sea una señal. Hoy el Espíritu Santo le unge y acabará con el opresor. Amén. Esa unción acaba con la torpeza y la confusión. Amén. Esa unción da sabiduría que viene de lo alto. Amén. Es una sabiduría diferente. Amén. Josué fue ungido con espíritu de sabiduría. Aleluya. ¿Cómo me gusta esta enseñanza? Les digo. Estoy despacio para que la degusten. El Espíritu Santo le dará sabiduría y usted se dará cuenta que eso no vino de usted. Amén. El Espíritu Santo le va a dar una sabiduría donde le va a hacer entender que no es por sus estudios, que eso que viene no es por su conocimiento, que eso que viene no ha venido de la formación que ha recibido, Amén. sino viene del Espíritu de Dios. Amén. Esta unción tiene la virtud de cambiar nuestras circunstancias. Amén. Y el Señor, cuando me dio esto, voy a cambiar las circunstancias. Amén. Cuando el Espíritu de Dios es derramado sobre nosotros, eso es la unción. Amén. El Espíritu del Señor es derramado sobre nosotros. Amén. Cuando eso sucede, el desierto se convierte en campo fértil. Amén. La unción da la virtud de ser fructífera. Y ayer vi unas manos llenas de frutos. Le dije, Señor, ¿cuándo me vas a dar una enseñanza de fructificación? Y cuando estaba estudiando el mensaje de anoche, dije, Señor, cuando leí esta parte, veía las manitas llenas de frutos. La unción no es la enseñanza, es la unción Amén. la que da la virtud de ser fructífero, Amén. próspero. Amén. Da virtud multiplicadora de bendición. ¿Usted sabe Amén. qué es que usted no tenga una bendición, sino que la bendición se le multiplique? Amén. Amén. Y no solo la propia bendición, sino otros. Amén. 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 Diga otros. Otros. El Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a dar, a predicar buenas nuevas a los pobres, a otros, a los abatidos, a otros, a sanar a los quebrantados de corazón, otros, a pregonar libertad a los cautivos, otros, a poner en libertad a los oprimidos, otros, a predicar el año agradable del Señor, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a otros, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, Amén. óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Amén. Y hay un espíritu angustiado. Ayer hablaba con alguien Dios, yo le entiendo porque yo viví en Estados Unidos, eso que yo no viví con la crisis. Pero una de las cosas que yo entendía y discernía era que esta persona tenía un espíritu angustiado. Y yo oro en el nombre de Jesús que esta persona vea este video. Y que el Señor hoy me use para otros, para esa persona. Que ponga sobre esa persona manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. La unción no siempre es para nosotros. Es que ese es el grave error, que uno cree que lo unja el Señor.
Todo lo que estoy diciendo es hermoso, el ungido, el aceite y la protección y todo. Pero la unción no siempre es para nosotros. La unción es para otros. Para los que están bajo quebranto. Para los que están bajo aflicción, bajo angustia. A los derrotados. Dios da el poder para que ellos sean libres del opresor. Para que sean libres del luto. Ellos sean libres de la tribulación. Y venga el gozo prometido como un manto sobre ellos. Amén. 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 Dios quiere. Es que lo que Dios quiere. Que esa unción esté en nosotros hasta los huesos. Amén. Que esa unción esté metida en nosotros. Que esa unción esté en nuestro pensamiento. Que esa unción esté en nuestro lenguaje. Que esa unción sea nuestro camino. Amén. Él quiere ungirnos hasta los huesos. Amén. Había pasado un año de muerto Eliseo. Leímos primero cómo estaba con Elías. El relato, cómo cayó el manto. El manto vino volando. Pero leímos luego cómo había muerto hacía un año Eliseo. Y el relato dice que venían con un funeral y traían su muerto para ser enterrado. Pero que entró una de esas bandas guerrilleros. Habían guerrilleros en esa época. Los guerrilleros siempre han existido. Y una de esas bandas armadas vinieron. Entonces la gente que iba en el sepelio se dispersó y se asustaron, claro. Entonces los que llevaban el cadáver lo soltaron en una fosa. Y resultó ser la fosa donde estaban los huesos de Eliseo. Y el muerto resucitó. Los huesos de Eliseo. Ya llevaba un año muerto. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido a un cementerio y ha visto cuando sacan los restos? Dicen que hay cuerpos que los encuentran intactos. Entonces la persona experta tiene que partir las coyunturas, entonces cogen los huesitos así y los parten. Los encuentran así. Que siguen creciendo las uñas, ¿verdad? Y las oídos grandes. Pero eso se los comen los gusanos. Entonces ya no los encuentran. Lo que encuentran son solo huesos. En algunas personas han encontrado cabello. Por eso, de una vez se los digo. A mí no me vayan a cremar. Hagan un esfuercito y páguenme un buen sepelio. Yo no estoy pagando un seguro para eso. Es que la cremación sale más económico. Realmente la gente lo hace porque es mucho más económico. Pues, en cambio el sepelio diferente es, no lo hagan por lujo. No me vayan a cremar. No. Está grabado. Espero que alguna vez levante y diga, ¡y no, Martica nos dijo! El día que el Señor nos ungió hasta los huesos, ella dijo, no me cremen. Amén. Amén. Eliseo. A ver, alguien que diga, pero ya que se cree Eliseo, sí. No Eliseo, la unción doble de Eliseo. Amén. Amén. Eliseo fue ungido hasta los huesos. Y los huesos ungidos de Eliseo, Eliseo no estaba. Eliseo no estaba, entonces no es la persona. Es la unción. Es la unción hasta los huesos. Y entonces la unción que estaba sobre los huesos de Eliseo resucitó, aún después de muerto. La unción resucitó a un hombre. Jesús, que es el ungido. Aquí hay una cosa que tienen que aprender. Nosotros somos un ungido. Diga, yo soy un ungido. Yo soy el ungido. El ungido es Jesús. El ungido es. Él es el ungido. Eso no lo olvide. Sí, porque a veces uno se le daña el vocabulario y dice, el ungido. No, el ungido es Jesús. Nosotros somos un ungido. Eso tengo que tener claro. Yo soy un ungido. Jesús tenía esa unción. Él tenía ungido los huesos. Cuando el Señor Jesús murió, dice en Mateo 28, que fue puesto su cuerpo en el sepulcro, se levantaron muchos muertos.
unción hasta los huesos. Y Dios quiere ungirnos. Amén. Pedro tuvo esa unción. Todos, dice la Biblia, que traían a sus enfermos y los ponían para que cuando él pasara camino hacia el templo, y me imagino que él pasaba orando por los enfermos, pero no podía orar por todos. Entonces la gente ponía a su enfermo para que al menos la sombra de Pedro los tocara. Y eran sanados. Amén. Unción hasta los huesos. Amén. Pablo fue ungido hasta los huesos. Dicen que él estando en Asia, al no poder ir a otro lugar, llevaban los paños a los enfermos, llevaban los paños de Pablo, trozos de sus vestiduras, a los enfermos y a los endemoniados, y todos eran sanados y liberados. Amén. Unción hasta los huesos. Amén. Hay una promesa para la iglesia de Jesucristo. Amén. La gloria de esta iglesia será mayor que la primera. Amén. Ellos pertenecieron a la iglesia primera, pero para la iglesia postrera, que es nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios hoy, esa gloria será mayor que la primera. Amén. Unción hasta los huesos. Está prometida. Amén. Dios nos sostenga, Amén. porque estaremos ungidos hasta los huesos. Amén. Esa unción viene en aumento. Por eso yo les advertí, ustedes vieron el primer domingo, fue tremendo. Pero el segundo domingo, más tremendo. Y la unción viene en aumento. Amén. La unción viene en aumento. Amén. Usted ya tuvo, ya empezó la debilidad en usted. Esta tarde habrá gente que va a sentir debilidad en los brazos y en las manos. Usted va a creer que fue que se resfrió. Va a ser como un síntoma de resfriado. Pero no está resfriado. Está ungido. Amén. 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 Así que Dios le sostenga. Amén. Hace 8 días dije que la unción es para los que son llamados. Los que saben usar la espada. La unción es para los hambrientos. Amén. La unción es para los radicales. Amén. Ustedes, los que no faltan a un servicio. Ustedes, los que se involucran en todo lo del ministerio. Ustedes que quizá cansados de trabajar o de estudiar toda la semana, con dificultades de transporte para llegar, pero el hambre espiritual Amén. les ha traído aquí, por eso van a recibir esa doble unción. Amén. Si usted se había cuestionado, ay, pero el domingo yo quisiera como dormir más tarde, los planes de Dios está ungirle hoy. Amén. Eliseo, por eso leí Segunda de Reyes al principio, lo leímos, capítulo 2, el relato que pasaron ellos por varios lugares, lo que muestra que siempre Eliseo caminó junto a Elías. Unción, les vuelvo a decir, es flotar. Caminar con alguien ungido, caminar con alguien untado de aceite, pues se le pega ese aceite. Amén. Yo un día, lamentablemente yo a veces tengo que abrir la boca porque como para sacudir a la gente. Yo tuve que decirle a alguien, mire, usted no parece discípula mío. Usted no parece discípula mía. Porque había estado observando a esta persona y yo no le veo un cambio, Señor. Señor, no es que yo transforme a la gente, no, pero por lo menos algo de mi aceite se le pegue. ¿Y por qué hice esa reflexión? Porque esa unción se frota. Y si usted camina con un ungido, se le pega ese aceite. La unción se frota caminando con ungidos. Amén. Así que escojan sus amistades, escojan con quién andan. Si camina con ungidos, la unción se le pegará. Si camina con gente ungida, ¡ay! Imagínense lo que Dios va a hacer. Amén. Pero si camina con gente sin unción, nunca, nunca
la va a tener. Josué fue un hombre ungido. ¿Por qué? ¿En dónde dice la Biblia que ungieron? Porque caminó con Moisés. En ninguna parte de la Biblia relata que a él, en otros dice que vino el profeta y lo ungió con aceite. Pero Josué fue ungido porque caminó junto a Moisés. Y cuando Moisés murió y él les habló, el pueblo le dijo que le obedecería si Dios estaba con él como estuvo con Moisés. Te obedeceremos si Dios está contigo y con Moisés. Pero se dieron cuenta, porque él había caminado con Moisés y le sirvieron porque era como Moisés. Eliseo caminó con Elías. El relato dice que fueron a varios lugares y salió la comunidad de profetas. No dice un profeta, salió la comunidad. Imagínense, más de 50. Y los otros vieron el espíritu que estaba en Elías, se pasó a Eliseo, lo dijeron. Ay, ¿en qué momento? Y nosotros mirando. Porque no andaron con él. Pedro. Pedro caminó con el ungido. Pedro caminó con Jesús. Y los hombres vieron que su manera de hablar era como la de él. La unción se pega, se frota. Pedro lo que hizo fue no despegarse del Señor. Lean en la Biblia, en todos los actos notables del Señor, ahí estaba Pedro. Cuando el Señor resucitó a la niña, Pedro. Allá en el monte de la transfiguración, Pedro. Pedro estaba pegado al Señor. Pedro no se le desprendía al Señor. Y Pedro fue ungido. Pablo fue ungido porque caminó con Bernabé. Pablo no caminó con el Señor Jesús. Pablo no conoció al Señor Jesús. El Señor Jesús ya había ascendido a los cielos. Pablo iba en busca de cristianos para llevárselos a los leones, a los romanos. Pero cuando Pablo conoció a los apóstoles, dice el libro de los Hechos, él se le pegó a Bernabé, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere ser ungido? Amén. Camine con ungidos. Amén. Escoja así en sus amistades. La señal de un avivamiento es la unción, no una iglesia llena de gente. Sorpréndanlo. La señal de un avivamiento es la unción, no son las multitudes. La unción se pega.